Hola, bienvenido a Spanish Hacks. Hace unas semanas aprendimos nuestro primer tiempo verbal, el presente simple. Hoy vamos a retomar esa lección para aprender cómo conjugar 3 grupos de verbos irregulares. Verás qué fácil se volverá el temeroso mundo de los verbos irregulares cuando termines este video. Antes de comenzar, recordemos que para obtener la raíz de un verbo regular, debemos eliminarle las 2 últimas letras de su infinitivo, ar, oír. Sin embargo, para obtener la raíz de los verbos que aprenderemos hoy, necesitamos hacer un paso más. Pero es solo eso, la terminación de cada persona es la misma. Si necesitas repasar cuáles son, te recomiendo que veas la lección sobre el presente simple. Dejo el link en la descripción. Ahora sí, comencemos con el primer grupo, los verbos irregulares que tienen una O en la anteúltima sílaba. Para obtener su raíz, debemos reemplazar esa O por ue. Tomemos el verbo mostrar. Si solo le quitáramos la A y la R, quedaría mostr. Pero, como es un verbo irregular, todavía no podemos comenzar a agregar la terminación correspondiente a cada persona. Antes debemos transformar nuestro mostr en muestr. Ahora sí, ya puedes conjugar este verbo. Yo muestro, ella muestra, ustedes muestran. Pero atención a algo muy importante. Las personas vos, nosotros y nosotras conservan la raíz original mostr. Vos mostrás, nosotros mostramos, nosotras mostramos. Otros verbos que entran en este grupo son almorzar, aprobar, contar y volver, entre muchos otros. Al verbo jugar también se le aplica esta regla, aunque no tenga una O. No te preocupes, esta es la única excepción del primer grupo. Pasemos al segundo grupo, los verbos que terminan en ir y tienen una E en la anteúltima sílaba. Para obtener su raíz, debemos reemplazar esa E por una I. Veamos, por ejemplo, el verbo vestir. Si le quitamos las 2 últimas letras, nos queda vest. Y si colocamos la I, tenemos la raíz vist. Recuerda que las personas vos, nosotros y nosotras, al igual que antes, conservan la raíz con la letra E. Yo visto, vos vestís, ellos visten. Otros verbos que entran en este grupo son competir, corregir, despedir, elegir y seguir, entre otros. Ahora veamos el último grupo. Se parece al anterior. También se trata de verbos que tienen la letra E en la anteúltima sílaba, pero no se limita a aquellos que terminan en ir. Algo muy importante a tener en cuenta es que no todos los verbos que tienen una E en la anteúltima sílaba son irregulares. También hay verbos regulares que se escriben así, como por ejemplo, besar, esperar y observar. Una vez aclarado esto, sigamos avanzando. En lugar de reemplazar la E por una I, como con el grupo anterior, debemos agregar una I antes de la E. Veámoslo con un ejemplo, el verbo cerrar. Si le sacamos las 2 últimas letras, nos queda ser. Pero si le metemos una I en el medio, obtenemos cier, una raíz lista para ser conjugada. La excepción de las personas vos, nosotros y nosotras también es para este grupo. Tú cierras, él cierra, nosotros cerramos, ellas cierran. Algunos verbos que entran en este grupo son confesar, defender, empezar y negar. ¡Listo! Ya has aprendido a conjugar 3 grandes grupos de verbos irregulares. ¡Felicitaciones! Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También
Puedes seguir a @SpanishHacks en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Si quieres aprender a pronunciar todas las lecciones de vocabulario y de verbos, puedes hacerlo en Patreon. Encuentra el link en la descripción junto a todos los beneficios que Spanish Hacks tiene para ofrecerte. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.